hay películas que llegan a plataformas de cine y que llegan a tener algunos estrenos limitados en cines de arte, en circuitos cerrados, en algunas cinetecas. Y que lamentablemente la sala, bueno, afortunadamente las salas están al full y que uno no puede verlas porque las salas están literalmente agotadas. Y sí, estoy hablando de Pedro Páramo, película que recientemente llegó a Netflix y a algunas salas de cine nacionales de manera bastante limitada. Yo no pude verla porque solo estaba en uno o dos horarios al día y las salas se agotaban. Tremenda obra, de verdad, de verdad, de verdad. Qué belleza de película. Pedro Páramo es una de estas novelas que te hacen leer sí o sí cuando estás en la secundaria o en la prepa. O sea, es de estos libros que quizás aunque nunca lo hayas leído, has oído hablar de él. Posiblemente tengas una copia de él en tu casa y que sabes su historia. De cierta manera ya sabes cómo pasan las cosas. Al ser una novela tan grande, al ser una novela tan, pero tan querida quizás por el público nacional, uno la ve, bueno, por el público mexicano, uno ve este tipo de películas quizás con un poquito más de recelo. Uno ve con estas películas con la lupa en la mano examinando y de repente descubrimos que literalmente los diálogos que hay en el libro son los diálogos que hay en la película. Vemos que el libro abre exactamente de la misma manera como empiezan las primeras líneas del libro y que de repente nos presentan una obra visual tan espectacular que simplemente te vas de nalgas y solamente te queda decir: Netflix, lo hiciste bien, lo hiciste de una manera realmente espectacular. Y entonces te sientas bien en tu sofá y te pones a ver esta película en la sala de tu casita, a disfrutar de una gran, gran puesta cinematográfica que nos lleva a una historia. ¡Wow! ¡Qué bestialidad de historia con Pedro Páramo! Pedro Páramo, la hipnosis no oficial, nos dice... ¿Dónde está la hipnosis? Ah, Pedro Páramo, hipnosis. Un hombre busca a su padre, Pedro Páramo, en un pueblo condenado por la violencia y la furia de un amor frustrado. Esta es una película que cuenta con la dirección de Rodrigo Prieto, basada en la novela de Juan Rulfo, basada y llevada a la pantalla grande a través del guión de Mateo Gil. Película protagonizada por Manuel García Rulfo, en el papel de Pedro Páramo, a Tenoch Huerta en el papel de Juan Preciado, a Dolores Heredia en el papel de Edu Viges, Daida, a Ilse Salas en el papel de Susana San Juan, a Héctor Kotsifakis en el papel de Fulgor Sedano, a Mayra Batalla en el papel de Damiana, a Roberto Sosa en el papel de Rentería, a Giovanna Zacarías en el papel de Dorotea, a Noé Hernández en el papel de Abundio, a Yoshira Escarrega en el papel de ella, a Santiago Colores en el papel de Miguel Páramo, a Gilberto Barraza en el papel de Diamazo el Tilcuate, entre varios personajes más. De igual manera, tenemos que esta película fue producida por Rafael Ley y Stacy Sperky y Francisco Ramos. Música de Gustavo Santaolalla. La cinematografía estuvo a cargo de Nico Aguilar y Rodrigo Prieto, editada por Soledad Salfate y casting en esta ocasión por parte de Bernardo Velasco. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Cabe mencionar también que esta es nada más y nada menos que la ópera prima de Rodrigo Prieto. Este es su trabajo, su primer trabajo de dirección en un largometraje. Ya anteriormente, en el año de 2013, dirigió un cortometraje llamado Likeness y para el año de 2019 dirigió un cortometraje llamado Air and Air, pero como tal, este viene siendo su primer largometraje que realiza. La verdad es que está bestial, 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 bestial. Pedro Páramo, ¿qué podremos decir de Pedro Páramo que no se haya dicho ya? O sea, Pedro Páramo es tarea de, reitero, te lo dejan en la secundaria, te lo dejan en la preparatoria. Un libro que creo que está en
posiblemente en el 90% de las casas de los mexicanos es cultura generalizada. Entonces, hablar de esto es como hablar de Watchmen para el mundo de los cómics. ¿Qué se puede decir de Watchmen que no se haya dicho ya? Pero podemos sí hablar de, quizás no hablar tanto de la historia, pero sí hablar de cómo llevaron esto a la pantalla grande. Y la verdad es que he estado viendo algunos documentales que salieron ahí también en Netflix y están en YouTube y todo eso sobre cómo se realizó esta película. Las mesas que tuvieron también hablando de creación de personajes, la manera en la cual se creó cada uno de los aspectos de esta película, y cabe destacar todo el gran amor que hay impregnado justamente para esta película. Hay que hablar de todo el gran poder visual que tiene esta cinta por detrás. Y es que adaptar una película de este estilo en muchas ocasiones podría llegar a considerarse algo difícil, porque estamos hablando de que Comala es una ciudad que nos ponen aquí en el libro olvidada, un pueblo fantasma, ¿no? Prácticamente. Es una ciudad olvidada por Dios, es una ciudad la cual de cierta manera se ha quedado sin habitantes, una ciudad desértica. Una de las cosas que yo pensaba que iba a tener esta película era de que esta ciudad de Comala, este pueblo de Comala, iba a terminar siendo un set. Y es que vamos a acomodar esto. Hay películas que uno las ve y te das cuenta de que estás en un set. Más adelante, mañana posiblemente vamos a hablar de una película que se nota claramente que son sets, todo lo que estás viendo. Y esto te saca de la película. Y cuando tú ves los sets, cuando logras notar la iteración entre el personaje real y el set, se pierde en muchos momentos la magia. Porque funciona en el teatro, pero para el cine uno espera mayor realidad. Para el cine uno espera algo más dinámico. Para el cine uno espera algo que sea veraz. Algo que tú te lo creas. Algo que de cierta manera sobrepase las expectativas que uno tiene. Porque justamente estás viendo una producción que de cierta manera es una producción de alta calidad. Y no esperas ver sets. No esperas encontrarte con Dogville, que interpretada por Nicole Kidman, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Esperas encontrarte justamente con una variedad de lugares que se sientan reales, que te permitan viajar en tu imaginación y creer que lo que estás viendo es real. Y esta película lo logra de una manera que es simplemente digna de ponerte de pie y aplaudirle. O sea, esta película debe de ganar sí o sí varios premios por la belleza en la cual manejaron todo eso. Por la belleza en la cual se maneja los sets, por la manera en la cual los actores interpretan sus personajes. Y es que wow. Cada uno de los personajes en esta película: Manuel García Rulfo, Tenoch Huerta, Dolores Heredia, el padre, todos tienen personajes bestiales. Cada uno de estos personajes son completamente entrañables. Cada uno de estos personajes son completamente tridimensionales, y a través de su actuación, a través de lo que ellos generan en pantalla, es como si te abrazaran para adentrarte a la magia de la melancolía que representa Pedro Páramo. Y Pedro Páramo es un personaje, es un completo bastardo, es un desgraciadísimo. O sea, Pedro Páramo es un personaje el macho por excelencia, y lo terminas odiando y lo terminas detestando, pero está tan bien hecho y está tan bien interpretado que no queda más que ponerte de pie y aplaudir la última escena de la película por tremenda interpretación que nos acaba de dar Manuel García Rulfo con esta película de Pedro Páramo. Tenoch Huerta tenía rato que no lo veíamos en la pantalla, y aquí apareciendo como Juan Preciado. Tremendísima sorpresa, de verdad, este señor. Qué bien actúa.
vaya, y es extraño decir eso, tiene hay algunos conflictillos el muchacho, pero qué bien hace su trabajo. La de actuar sí se la sabe, la de actuar al menos sí se la sabe, esa sí se la viene manejando bastante bien, es algo que hay que reconocerle. Tenoch Huerta es un gran actor. Creo que es actualmente uno de los mejores actores mexicanos. No estoy seguro si lo he visto en teatro. A Daniel Sosa, a él sí lo he visto, pero no me recuerdo si a Tenoch Huerta lo hemos visto en teatro, pero vaya, qué gran actor, qué gran actor es este señor. Inmediatamente se desdibuja Tenoch Huerta y sabes que no lo estás viendo a él, sabes que estás viendo a Juan Preciado, ese personaje del cual leíste en la secundaria, ese personaje del cual leíste en la prepa, sabes que lo estás viendo a él inmediatamente y quizás todos los recuerdos que alguna vez te habías generado de cómo luciría Juan Preciado, de cómo luciría Pedro Páramo, de cómo luciría esta Damiana, cómo luciría el padre, cómo lucirían todos estos personajes. De repente lo que uno había imaginado se desdibuja y aparecen los personajes de esta película y solamente dices, sí, es que son ellos, de verdad son ellos. Y ha habido varias adaptaciones de Pedro Páramo, voy a ser muy honesto, no he visto ninguna de las adaptaciones anteriores. Recientemente en la Cineteca también hubo una retrospectiva, olvidé el nombre, pero sí, hubo justamente varios visionados de un director italiano que también había hecho una versión de Pedro Páramo. No tuve la oportunidad de ver esta versión de Pedro Páramo ahí en la Cineteca. Me hubiera gustado hacerlo, pero aún así aún así esto presentado por Netflix realmente es espectacular. Se nota muchísimo el amor que se le tiene a la obra de Pedro Páramo. Próximamente, o no sé si ya esté, veía que iba a salir una película o serie de 100 años de soledad. También me gustaría echarle un vistazo a esa. Actualmente está también la de Como agua para chocolate, otro libro también que nos dejaron en la secundaria. Lo leí en su momento, tristemente ya no recuerdo bien de qué iba. De hecho, yo más o menos me acuerdo que en el Rincón ¿Todavía existirá el Rincón del Vago? Yo antes era muy vago para leer, antes no me gustaba mucho eso de la lectura, voy a ser muy honesto, eso me salió más ahí a finales de la preparatoria y ya hasta la universidad, el agarrarle el gusto a la lectura, sobre todo con las distopías, que como me encantaban en aquel entonces. Y cuando me dejaron leer Como agua para chocolate, recuerdo que me aburrió muchísimo y nunca lo acabé de leer, así que recurrí al Rincón del Vago o Taringa, a una de esas páginas para ver los resúmenes y así hacer mi tarea, pero ahí tengo el libro de Como agua para chocolate, todavía recuerdo varias cositas de la historia, me gustaría volverla a retomar, me gustaría volverla a checar, honestamente, pero luego. Ahorita estamos hablando de Pedro Páramo, no nos vamos a desviar. Pedro Páramo es una excelente adaptación, es una gran historia, de verdad, es una gran película. Producción, pues, aparentemente mexicana, así que, vaya, como bien diría, apoya la calidad, no la nacionalidad, pero pues si esto es justamente una película basada en una gran historia nacional mexicana, creo que vale muchísimo la pena echarle un vistazo. Y está en Netflix, todavía es época de vacaciones, así que si pueden darle un vistazo, háganlo, créanme que vale muchísimo la pena. Y si tú ya viste Pedro Páramo, te invito a que me dejes en la cajita de los comentarios cómo se te hizo, te gustó, no te gustó, por qué te gustó, por qué no te gustó, todo esto te lo leo aquí abajito en la cajita de los comentarios.